gracia de su Espíritu, para que este año sea lleno de bendiciones, que podamos profundizar en la figura de San Lucas, como estamos haciendo, y podamos de verdad, a través de él, conocer el misterio que es Jesús, llamado el Cristo, el Hijo de Dios, tranoi entre nosotros. Amén. Amén. Aquí don Ricardo me decía de que sabéis que hay una sesión que está por recuperar. Entonces me decía, o recuperamos o refundimos. Y yo, vamos, se lo doy su parecer, pero me parece que lo mejor es que yo, en mi opinión, ¿no? Y es hacerle un poquito trabajar más. Pero que para mí es una delicia el poder escucharle, yo aprendo muchísimo. Y entonces creo que de refundir nada, ¿no? Tenemos que seguir el plan. Entonces cogemos y en el mes de febrero, que parece un mes que es más helado y esas cosas, ¿no? Pues el próximo mes pues tenemos 2 seguidas y ya está. Teniendo en cuenta también que esta sala también se utiliza por otras personas, otros grupos. Entonces, dependiendo de, ya veremos la fecha, la diremos oportunamente. Sergio nos hará el favor de ponerlo todo por el YouTube. Hasta mi madre dice, no, ya sé que tienes la charla. y vamos, y bien, que creo que es mejor escucharlo entero, ¿no? Es decir, seguimos con Lucas, escuchamos entero. Ya así por lo menos lo que aprendemos, lo aprendemos y profundizamos en la persona de San Lucas, y evidentemente que nos lleve a Cristo, como hizo la Virgen, ¿no? ¿Vale? Pues nada más. Gracias, Ricardo. Vale, pues miraremos a ver una fecha que pueda... Bueno, la verdad es que es complicado, sería complicado perder esa sesión porque ya habéis visto, es un libro de 28 capítulos, muy denso y bueno, sería, bueno, si es posible recuperarla, será mejor. Miraremos una fecha, ¿vale? Que vaya bien. Bien, entonces, teniendo presente que recuperaremos esa sesión que no vimos por la Dana y por las celebraciones que se hicieron en nuestra facultad y que convocó don Enrique, el arzobispo, pues eso ya me tranquiliza y me desestresa para no ir corriendo como he ido en la sesión anterior, en donde, si recordáis, estuvimos viendo la problemática del libro de los Hechos de los Apóstoles, la complejidad que tiene precisamente por tener tantas cosas de información que aparecen entre sus líneas, ¿no? Dijimos, y lo presentamos así desde el principio, que probablemente la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles sea capaz de dar respuestas a esto que hemos denominado a esto que los historiadores del cristianismo primitivo han denominado los años oscuros del cristianismo, ¿no? Y años oscuros por no tener fuentes escritas, por no tener literatura. Años oscuros que serían 2 décadas. La década de los años 30, en el año 30, comenzada esa década con la crucifixión de Jesús en el Monte de la Calavera, en la colina del Calvario, y crucificado en el año 30, durante toda esa década de los 30 y toda la década de los 40 hasta el año 51, que es cuando San Pablo, el primer escritor cristiano, escribe la primera carta a los tesalonicenses. Es lo que hace que, al igual que, por ejemplo, los historiadores de historia antigua llaman prehistoria a esa historia que no tiene fuentes escritas, ¿no? O documentación escrita, en relación con la historia del cristianismo primitivo estaría también esa especie de prehistoria, en donde no hay textos, ¿no? Esos años de los 30 y de los 40, hasta llegar al año 51. Sin embargo,
la investigación histórica en torno al cristianismo primitivo, cree poder encontrar en las páginas de este libro, en parte enigmático, en parte complejo, por la cuestión que estuvimos hablando el día pasado. San Lucas nos habla de, cuando habla de iglesia, nos habla de 3 iglesias diferentes. Una de los años 30, 40 y 50. De modo que esta es la clave, y la clave principal, ¿no? Una iglesia de los años 30, 40 y 50 que no ha salido de Palestina, que no ha salido del territorio de Israel, que habla arameo y que está ubicada en un ambiente rural, ¿no? San Lucas en este libro nos habla también de otra iglesia, la de los años 60, 70 y 80. Una iglesia que ha cambiado de lengua, habla griego, ha cambiado de lugar, ha traspasado las fronteras de Palestina y ha cambiado también de ambiente. No vive en un ambiente rural, sino en un ambiente urbano. Y no en cualquier ambiente urbano, sino en el de las principales urbes del Imperio Romano. Y nos habla de una tercera iglesia, la suya, la de los años 90, es decir, la comunidad cristiana a la que él dirige 2 libros. El libro del Evangelio, que conocemos hoy como el tercer Evangelio, o el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tal vez hemos hablado así, con la boca pequeña y sin dar demasiadas gritos de júbilo, que tal vez haya un tercer escrito de San Lucas, ¿no? Esta epístola anónima a los hebreos. Y junto con esto, es el reconocimiento de que esa iglesia a la que él se dirige de los años 90, en Éfeso, es un lugar complejo por otra cuestión, porque allí hay otra comunidad que no es la de San Lucas, y sin embargo que es una comunidad de seguidores de Jesús que tiene como líder espiritual no a San Lucas, sino a San Juan, y a la que San Juan dedica también su Evangelio y sus cartas y el libro del Apocalipsis, en el caso de que los 5 escritos salieran de la misma mano. Y también en esa ciudad hay otra comunidad de seguidores de Jesús cuyo líder espiritual no es ni San Lucas ni San Juan, sino que es San Pablo. Y a esa ciudad dirige San Pablo una de sus cartas. Bueno, estuvimos hablando de esto, por lo tanto, se trata de un libro, dijimos desde el primer día, que centra el interés de los biblistas, centra el interés de los historiadores y pretende dar respuesta a tantas zonas oscuras hasta el momento, ¿no? Pero claro, el hecho de que con una palabra en griego, que hablábamos antes, eclesía, que San Lucas utiliza muchísimas veces en este libro, la eclesía, la iglesia, la tarea compleja de al leer discernir de cuál de las 3 está hablando. De la comunidad a la que él dirige el relato en el año 90, probablemente, de la iglesia de la que él habla a su comunidad, y que es una iglesia que ha traspasado los límites fronterizos de Palestina para abrirse al mundo pagano, y que ha cambiado de todas esas cosas que dijimos, de ambiente rural a un ambiente urbano, de lengua aramea a lengua griega, y que sobre todo ha cambiado tal vez una primera decisión, la decisión de dirigirse única y exclusivamente a aquellos que tenían a sus espaldas la tradición judía, y que esa iglesia de los años 60, 70 y 80 ha decidido abrir a un mundo totalmente ajeno a la tradición judía, a un mundo pagano. El texto bíblico habla de ellos como los gentiles, pero sería esto, no con el significado que le damos nosotros, ya hemos hablado de eso también, a la palabra gentil, sino a gentil como contrapuesto a judío, ¿vale? Y como contrapuesto a creyente en el Dios de Israel.
con muchos destinatarios del mensaje evangélico que venían del mundo del paganismo griego, ¿no? O cuando habla de eclesía, está hablando de una iglesia todavía más original, de los años 30, 40 y 50, y ubicada en dos lugares muy concretos. Uno en el norte, en Galilea, el lugar en donde todo comenzó, ¿vale? Y uno en el sur, en Judea, a los alrededores de las ciudades del lago de Galilea, Cafarnaúm, Bethsaida, Magdala, Nazaret, que no está muy en la orilla del lago, pero que está también, y sobre todo Jerusalén. Y San Lucas también, cuando habla de eclesía, nos habla de esa iglesia de los años 30, 40 y 50, que tiene dos ubicaciones claramente diferenciadas, una en el norte y la otra en el sur, una muy apegada a la tradición judía, la de Jerusalén, y una muy apegada a la tradición que surge de la predicación de Jesús, hasta el punto además de que probablemente en ese lugar, en Galilea, sin saber muy bien dónde ubicarlo, aparece este escrito también enigmático y también muy importante que concita los estudios de todos los historiadores y biblistas, de ese texto que hemos llamado el documento Q, ese enigmático evangelio que junto con San Marcos, tanto San Mateo como San Lucas habrían tenido en sus manos para escribir sus textos. Estuvimos hablando de todo esto, estuvimos hablando el día pasado de cómo el grupo se constituye, deja de ser una, por decirlo con esos términos, secta judía. Los historiadores de la religión y los fenomenólogos de la religión dicen que una secta se convierte en una religión, es decir, una secta deja de ser un grupo minoritario surgido en el interior de una religión, en este caso la secta de los judíos nazarenos, la secta de los seguidores de Jesús, deja de ser una secta del judaísmo cuando cambian muchas cosas en su seno, y esas muchas cosas en tres ámbitos, ¿no? Hablamos del rito, del mitos y del ethos, ¿no? Y hablamos de los rituales, es decir, celebraciones y plegarias que se suman a unas que ya realizaban en la sinagoga o en el templo de Jerusalén, al que también el grupo de los creyentes está vinculado, sin ir más lejos. Leeremos ya muy pronto en el capítulo 15, como el mismo San Lucas nos dice que el grupo de los creyentes subía 3 veces, los que vivían en Jerusalén, a rezar al templo, al único que hay, que es el templo de Jerusalén, y que desde luego no es un templo cristiano. Los templos cristianos se construirán 4 siglos después, ¿no? 3 siglos después, en el siglo IV, en la época de Constantino, que son los cimientos del Santo Sepulcro que todavía hoy visitamos, ¿no? De modo que unos rituales a los que añaden una ceremonia importante de iniciación, el bautismo, que se realiza una única vez, al contrario de los ritos bautismales que realizaban los judíos, que eran purificatorios y que realizaban muchas veces al día, una plegaria que recitan, la oración que Jesús les enseñó, el Padre Nuestro, y una celebración también comunitaria y que se celebra en las casas de la comunidad, ¿no? Y que gira alrededor de aquella última cena que Jesús había celebrado con sus discípulos y que recuerda todas las comidas que Jesús había realizado con sus discípulos, ¿no? Con sus discípulos, con la gente que le invita, con los marginados, con gente importante, etcétera, etcétera. Y de la cual la Eucaristía, nuestra Eucaristía, la fracción del pan, el nombre con el que también se le conoce en el Nuevo Testamento, la cena del Señor, esos 3 nombres, cena del Señor, fracción del pan, Eucaristía, antes de este último con el que le llamamos todavía hoy. Los primeros eran en griego y el cuarto, misa, que recoge ya un término latino de las
de la fórmula que pronunciaba el sacerdote justo al final, ¿no? Ite missa est, ¿no? Que era una fórmula de envío tras celebrar la cena del Señor. De modo que en lo ritual, el bautismo, la Eucaristía, recordando la última cena y la cena del Señor, y la plegaria del Padre Nuestro. En la cuestión en torno a los textos, los historiadores de la religión le llaman el mitos, el mito, el texto, ¿no?, inicial, en el que tiene lugar un dato muy importante entre este grupo, y es que las escrituras sagradas reciben una nueva interpretación, y una nueva interpretación que no coincide estrictamente con la del judaísmo, y que además de esa nueva interpretación hace que todo pase por un filtro o con una clave de lectura. Todas estas escrituras culminan en Jesús. Todas estas escrituras, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, encuentran su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Y además, el nacimiento de unos nuevos textos que la otra comunidad de la que procedían no aceptará, los escritos del Nuevo Testamento. Y una tercera cuestión, el ethos, la ética, ¿no? El mythos, el rizos y el ethos, ¿no? Lo ritual, lo textual y lo ético. De todo esto, de unos textos y de unas celebraciones litúrgicas, tanto individuales como comunitarias, se derivan unos determinados comportamientos éticos, ¿no? Y estuvimos viendo también, sobre todo, partiendo de aquella parábola importante que recoge precisamente nuestro evangelista en el capítulo 10, cuando aquel joven le pregunta: ¿y quién es mi prójimo, no? ¿Quién es mi prójimo? Cuando él mismo le había preguntado qué de hacer para ganar la vida eterna, cuál es el mandamiento principal de la ley, y Jesús le rebota la pregunta, ¿no? Y le dice: ¿qué dices tú? ¿Qué dice la ley? Y él dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Estas palabras que hoy te digo las tendrás siempre presentes y las repetirás a tus hijos. Y, por lo tanto, el amor a Dios sobre todas las cosas, y un amor que invade toda la persona, todo el pensamiento, todo el modo de hacer también. Y el segundo, igual a este: y amarás al prójimo como a ti mismo. Y estuvimos hablando de cómo la novedad de Jesús no era el amor al prójimo, porque esto lo encontramos también en la Biblia, lo encontramos en el libro del Levítico, ¿no? De manera que es el libro del Levítico quien habla de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿dónde estaba lo novedoso? Y lo novedoso estaba precisamente en esta concepción de prójimo, porque ¿quién pensaba un judío contemporáneo de Jesús que era su prójimo? Pues alguien como él, un connacional que además de ser israelita era judío, y judío piadoso, por lo tanto sin mancha de pecado, y además de eso no tenía nada que ver con la aceptación, ¿no?, que uno dirigía solo a los que eran como uno mismo, ¿no? Y por eso Jesús pone esa imagen, ¿no? Cuenta esa historia. ¿Y quién es mi prójimo? Y le cuenta: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Se encuentra con aquel hombre apaleado, medio muerto, y pasa un sacerdote, pasa un levita, es decir, dos sacerdotes, y ninguno de ellos se detiene. En cambio, un samaritano, es decir, un extranjero, un inmigrante, un pecador y un hereje, este es el que se detiene. De modo que, ¿dónde está esa novedad? En el concepto de prójimo. Y esto es lo que San Lucas, lo veremos hoy, va a desarrollar precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, estuvimos hablando de los códices del libro, del final del libro, hicimos un repaso general de las fuentes, hablando especialmente de 3 manuscritos: el Códice Vaticano,
que recoge ya el texto de San Lucas, el Códice Beza, un texto que, bueno, pues se lo encuentra también un arqueólogo que le puso su nombre. Él se llamaba Teodoro de Beza y lo conocemos como eso. También lo conocemos como el Códice Cantabrigensis, porque por un azar del destino aquel códice fue vendido a la Universidad de Cambridge, en donde todavía hoy es custodiado ese Códice Beza. Y el Códice Sinaítico, y estuvimos hablando también de Theodor von Tischendorf, el descubridor del Códice Sinaítico, que lo encontró precisamente en el monasterio de Santa Catalina en la península del Sinaí, y estuvimos hablando de aquel hallazgo. Bien, ya no nos detenemos en ninguna de esas cosas, hablamos de las fuentes que utiliza San Lucas para escribir los Hechos de los Apóstoles, teniendo en cuenta que San Lucas no había sido un miembro del grupo de los 12, ¿no? Por lo que tantas preguntas surgían precisamente en torno a esto. ¿De dónde saca San Lucas toda la información que expone, por ejemplo, en el Evangelio y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Es San Lucas un historiador? ¿O es más bien un teólogo que toma la historia como excusa para hablar en su primer libro de Jesús y en su segundo libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, de las acciones que realizaron los apóstoles? Estuvimos viendo además el uso que hace de San Lucas del Antiguo Testamento, teniendo unos libros especialmente importantes para él, los Salmos, el libro de los Salmos, a los que San Lucas acude una y otra vez, todos los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, haciendo hincapié sobre todo en el libro del Éxodo, y especialmente también un libro de los profetas, el libro de Isaías. San Lucas recoge los dos libros principales que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento. El libro de los Salmos por un lado, el libro de Isaías por otro lado. ¿Qué lugar ocupa el libro de los Hechos de los Apóstoles en el canon? Algunos se preguntan cómo es posible que el título original de este segundo libro de San Lucas dedicado a Teófilo, cómo es posible que desapareciera a comienzos del siglo II, cuando se pasó del rollo al códice, ¿no? Es decir, de tener los textos escritos sobre un material que se enrollaba, en el momento en el que en el siglo II, y lo sabemos porque tenemos constancia de ello, es el momento en el que en el año, además, justo 135, los 4 evangelios son reunidos en un libro, ¿vale? Es además probablemente el momento en el que este relato, que probablemente circuló en un rollo o en dos, pero seguidos, escritos por San Lucas, la segunda parte es arrancada, ¿no? Y va a ocupar el lugar que ocupa en la actualidad, no detrás del tercer evangelio, sino detrás del cuarto evangelio, San Juan, ¿no? Bueno, no podemos detenernos en exceso en esto, pero los manuscritos más antiguos nos recuerdan, cuando recogen la lista de los 27 escritos del Nuevo Testamento, pues un orden singular, y es que ese orden, por ejemplo el Canon de Mommsen, nos habla del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas. Y algunos opinan, ¿por qué? Pues probablemente porque todavía estaban juntos el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que iría inmediatamente después. Bueno, ya digo, no vamos a entrar en esto. Sin embargo, pues algunos quieren ver también un dato muy importante en el hecho de que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el canon cristiano, es decir, en los escritos considerados normativos para la comunidad cristiana, en los escritos considerados inspirados por Dios, y por tanto en los escritos que la comunidad cristiana lee en sus celebraciones litúrgicas.
y a esto le llamamos canon de las Escrituras, y en concreto también canon del Nuevo Testamento por lo que respecta a esta nueva literatura que decía surge no solo una interpretación nueva del Antiguo Testamento por parte del grupo de seguidores y seguidoras de Jesús, una interpretación nueva que ve que todo lo que dice el Antiguo Testamento culmina en la persona de Jesús y encuentra su cumplimiento en él, sino que además de esa interpretación nueva del Antiguo Testamento, unas escrituras nuevas que surgen. Empezando, como hemos dicho, por el primero que escribe, que es San Pablo, en el año 51, con la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Y luego, entre ese año 51 y el año 64, 65, 66, 67 o 68, pero no antes del 64 ni después del 68, porque son los años que dura la persecución de Nerón y son los años en los que sabemos que morirán martirizados tanto San Pedro como San Pablo, ¿no? Entonces, en ese arco de tiempo, esas 13 cartas que llevan como encabezamiento algo que ya conocemos y que dedicamos nuestros primeros coloquios nocturnos a San Pablo, ¿no? Y que figurarían esas 13 cartas que llevan ese encabezamiento. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en Roma, Corinto, Tesalónica, Galacia, Éfeso, bueno, o a mi hermano Tito, o a mi hermano Filemón, o a mi hermano Timoteo, al que le dedica 2 cartas. De modo que la posición actual del libro de los Hechos de los Apóstoles, también desde un punto de vista probablemente teológico, no es casual. El comienzo de la Iglesia, que narra San Lucas, estaría estrechamente vinculado con el ministerio de Jesús. Por eso, en el orden del Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, estos textos que hacen memoria de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. La Iglesia estaría en continuidad con el ministerio de Jesús. Y además, en continuidad con el misterio pascual, ¿no? Este acontecimiento que revela la muerte y resurrección del Señor. Además, los Hechos de los Apóstoles, por lo tanto, constituyen el marco narrativo en el que situar después las cartas de San Pablo. Es verdad que, cronológicamente hablando, estaríamos hablando de que San Lucas se ha puesto antes de alguien que le ha precedido en el tiempo cronológico de escritura y parecería algo anacrónico, pero sin embargo, desde un punto de vista teológico, San Lucas es, y especialmente el segundo libro de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, es el marco imprescindible en el que poder comprender, leer, interpretar y conocer las 13 cartas que San Pablo escribe. Y quedarán como resultado esta iglesia que se abre a un mundo diferente, precisamente de la mano de San Pablo, y quedarán como resultado también algo que todavía deja muchos flecos sueltos que resolver. Por un lado tenemos el Pablo lucano, que se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y por otro lado tenemos el Pablo que escribe Pablo sobre sí mismo, ¿no? Lo cual, bueno, pues también es muy interesante porque nos deja una visión muy importante que en nuestro primer viaje por aquellas tierras, y único, ¿no? Estaba diciendo, en nuestro primer viaje, igual ha sido el único. El segundo. Sicilia también. Bueno, sí, pero este ya es el último. Hemos hecho el primero y el último. Nos faltan los del medio, ¿no? Nos faltan los del medio. Hicimos el primer viaje misionero de San Pablo y hicimos el último, una parte del último, que no completamos del todo porque había que terminar ese viaje
había que terminarlo en Roma, ¿no? Bueno, tenéis oportunidad, sabéis que los días 18 al 23 de febrero hay una macro peregrinación de la diócesis que viaja a ganar el jubileo precisamente en Roma en esas fechas. De modo que, bueno, ya adentrándonos en el texto, tenemos un libro de los Hechos de los Apóstoles que iremos dando importancia a diferentes secciones de las que ya hablamos el día pasado. Si recordáis, hicimos un recorrido hasta el final, hablando de la sorpresa que nos encontramos al final. Yo bromeando decía que no se trataba de hacer spoiler, pero leyendo el final del texto, permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. Este final que parece inconcluso, ¿no? Y que parece inconcluso porque sabemos que está en aquella casa, custodiado, pero esperando la muerte. ¿Y cómo ha sido posible que San Lucas cuente con todo este lujo de detalles, con lo que lo hace desde el capítulo 7, en el que va a aparecer por primera vez cuando dejan las ropas de Esteban a los pies de aquel joven fariseo llamado Saulo, hasta el capítulo 28, y cuenta con todo lujo de detalles su aventura cristiana, ¿no? Desde el martirio de Esteban hasta aquella decisión por aquel encuentro que tiene en el capítulo 9, la primera vez que lo cuenta San Lucas, capítulo 9, pero que contará 2 veces más, y la segunda y la tercera vez aquella experiencia es ya sentida no únicamente por Pablo, que queda cegado, derribado por tierra y aturdido por aquella visión y por aquellas palabras que escucha. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Bueno, pues vamos a ver una panorámica hasta ese momento, que como sabéis ocurre en el capítulo 9. Estos primeros capítulos, contenidos, los primeros versículos, los primeros 26 versículos, en donde tenemos un prólogo que ha dado muchos quebraderos de cabeza, el que nos encontramos aquí, versículos 1 y 2. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. En mi primer libro escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Evidentemente está hablando del Evangelio, ¿no? Versículo 2. Hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Esos 2 versículos, ¿no? Si volvemos atrás al primer libro y las hipótesis de reconstrucción de dónde comenzaba el primer libro, y bueno, voy a ahorraros muchos autores, ¿vale? Pero ¿dónde coinciden todos los estudiosos de Lucas que comenzaba el Evangelio? Aquí, en el capítulo 3 del Evangelio, versículo 1. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Y a continuación, el bautismo. Si eso fuera así, como ya digo, coinciden todos los estudiosos de Lucas, el Evangelio comenzaba aquí. El Evangelio comenzaba en el mismo exacto lugar en el que San Marcos comienza su Evangelio, presentando
a Juan el Bautista y presentando la escena que viene a continuación, que es la del bautismo de Jesús. Si eso fuera así, no solamente el Evangelio de San Lucas comenzaría en el mismo exacto lugar en el que comienza el de Marcos, sino exactamente en el mismo lugar en el que comienza también el de Juan. Si quitamos esos 18 versículos que le hacen de prólogo, ¿no? En el principio era la palabra era Dios, y en el versículo 19, de Juan, es del capítulo 1, versículo 19 del capítulo 1, nos encontramos: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaron: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta con mayúscula? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino al Señor. Y ocurre lo mismo en el primero y más antiguo de los evangelios, que, como sabéis, tanto Mateo como Lucas habrían tenido presente. Como está escrito, dice Marcos, en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. Y si leemos a Mateo, y como hemos hecho con Lucas, porque también en esto coinciden los estudiosos, ¿dónde comenzaba el Evangelio según San Mateo? Capítulo 3, versículo 1. Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Mostrando una convicción que no solamente los biblistas, que no solamente los historiadores del cristianismo primitivo, sino también estos teólogos que se centran en lo que llamamos, y una de las asignaturas que se estudia en la facultad, Cristología, la importancia de este acontecimiento en la vida de Jesús, el bautismo, ¿no? Que marcó todo y que además tenemos recién celebrado en la liturgia, ¿no? De modo que esto es muy importante. ¿Y qué hicieron todos los evangelistas? Añadieron unas palabras de comienzo. Algunos breves, San Juan, 18 versículos. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Estos 18 versículos que preceden el versículo 19 que he leído y que tienen en el centro unas palabras clave, porque el prólogo de San Juan es también un prólogo construido con un género literario judío que llamamos inclusión semítica, en el que el primer versículo está emparejado con el 18, el segundo con el 17, el tercero con el 16, y en el centro, solo, viudo, les llamamos, un versículo viudo, está la clave de comprensión de ese prólogo, ¿no? Y la palabra vino a los suyos. La palabra acampó entre nosotros, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, Jesús vino a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció como Mesías. A los que la recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. San Mateo y San Lucas añaden un prólogo mucho más largo. ¿Qué añaden? Pues añaden algo de lo que no habla San Marcos al principio de toda la tradición evangélica sobre Jesús, y algo de lo que tampoco habla San Juan al final de toda la tradición evangélica sobre Jesús. El nacimiento, el anuncio del nacimiento y lo que sucede inmediatamente después del nacimiento. Y bueno, no nos detenemos ahí porque ya lo hicimos el año pasado al comparar precisamente las dos infancias, si recordáis, la infancia de Jesús según el Evangelio de Mateo y la infancia de Jesús según el Evangelio de San Lucas.
De modo que bueno, pues algunos se preguntan cómo fue esta composición del texto, pero si lo leemos de esta manera, el relato tendría su continuidad con un enigma que falta por resolver, y es esa repetición de un acontecimiento que hace San Lucas, que cuenta al final de su evangelio, capítulo 24, versículos 50, 51, 52 y 53. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. El enigma, digo, de contarlo aquí, el enigma, o la voluntad premeditada de Lucas de terminar de una manera que va a ser exactamente la misma manera, yo me inclino por esto segundo, con la que comenzará el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí, ya lo he leído antes, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, atención, versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se trata, ya lo hemos visto, de un maestro en el arte de escribir que deja tantas señales, ¿no?, para los lectores, no ya para los lectores de aquel momento, sino para nosotros en la actualidad. De modo que en estos primeros 26 versículos tenemos versículos 1 y 2 que nos habla del prólogo. Versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos marca este escenario de despedida. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. ¿Qué promesa? Pues evidentemente el envío del Espíritu Santo, ¿no? Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no?, que será la siguiente fiesta, ¿no? San Lucas tiene también esta visión pedagógica de presentar la vida de Jesús en torno a estos misterios que probablemente ya desde el principio se celebran en la liturgia, o así se desprende al menos de este evangelio, de esta obra lucana, a pesar de que sepamos por la historia de la Iglesia que durante el siglo I y el segundo y el tercero, y solamente a mediados del siglo IV, la Iglesia va a empezar a celebrar la Navidad. Tenemos un calendario litúrgico, es del año 357, y allí se recoge en ese calendario la celebración de la Navidad. Probablemente haya que pensar, bueno, es cierto, el documento es un calendario litúrgico del año 357, por lo tanto, mitad del siglo IV, en donde por primera vez ya se indica la norma de celebrar la Navidad. ¿Y qué fiesta se había celebrado únicamente durante los siglos I, II, III y la primera mitad del siglo IV? Pues la Pascua, la Pascua de Resurrección, ¿no? Por todo esto digo que es muy importante tener presente cómo San Lucas, en cualquier caso, nos habla de todos esos acontecimientos, ¿no?, de la muerte de Jesús, de la sepultura, de la resurrección, de la ascensión, de Pentecostés, ¿no?, que casi de una manera visual nos pone ante nuestros ojos el calendario litúrgico que desde el principio empieza a tomar
carta de ciudadanía. Y ya a partir del versículo 9, versículos 9, 10 y 11, lo que ya ha dicho en el versículo 2, hasta el día en que Jesús fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones. ¿Y qué pasa en el versículo 9? Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, dos hombres vestidos de blanco, o un ángel que se presenta a Zacarías, o un ángel, el mismo, se llaman igual, Gabriel, y que tienen esos relatos paralelos que no voy a repetir, pero que ya estudiamos el año pasado, aquella anunciación a Zacarías que se queda mudo y aquella anunciación a María que se llena de la palabra, ¿no? Y bueno, pues a San Lucas le gusta hablar de esta manera tan gráfica para que la mente humana comprenda lo inefable, aquello de lo que es difícil hablar y en lo que los filósofos son muy especialistas en acercarnos, ¿no? El libro que dedicamos en honor a nuestro amigo pues cuenta precisamente con un artículo de mi amigo y vuestro párroco Gonzalo, magnífico, de filósofos y profetas, ¿no? Y poetas, magnífico, que nos habla de este hablar de Dios desde lo inefable, ¿no? Desde lo que no se puede decir. Y a San Lucas le gusta hacer visible lo inefable y lo inalcanzable y lo trascendente y lo que parecería a la mente humana imposible. Y él mismo fue precisamente él quien dijo, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo, ¿no? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. E inmediatamente después, estos versículos que van a recoger el centro, después volveremos atrás a un versículo que pretendidamente no he dicho ahora, el 8, ¿vale? No he leído, lo recogeremos después. Y paso a los versículos 12, 13 y 14. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Esto estaba marcado por el Talmud. ¿Cuántos pasos puedo caminar en sábado? ¿Cuántas luces puedo encender? ¿Qué tareas me están permitidas hacer, ¿no? Y San Lucas lo recuerda aquí. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban. Este lugar del que ya nos habla Marcos, probablemente su casa, la casa de su madre. Este lugar del piso de arriba, donde todavía hoy los peregrinos que llegamos a la Ciudad Santa vamos a visitar este lugar en donde Jesús celebró con sus discípulos la última cena, que coincide con este mismo lugar que San Lucas identifica, en el que se va a cumplir la promesa del Espíritu. Es decir, va a tener lugar el acontecimiento de Pentecostés. Y nos dice, cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, y Simón el celotes, y Judas el de Santiago. Atención, versículo 14, versículo clave. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo clave, ¿no? Que nos da también explicación de el paréntesis final, María al pie de la cruz, todos se van, ellas se quedan. San Juan, que también nos dijo que él también estaba, ¿no? Y que nos muestra Lucas un dato muy importante, ¿no? ¿Cómo se sentiría aquella mujer, aquella madre a la que los amigos de su hijo
han abandonado. En el último momento, pero en aquel momento en el que más les necesitaba a todos ellos, ¿no? Y que en ese último momento lo prendieron quienes vinieron a por él, lo presentaron ante Caifás, lo presentaron ante Poncio Pilato, el Sanedrín presidido por el sumo sacerdote Caifás decide condenarlo a muerte y Poncio Pilato decide condenarlo a muerte. Y nos cuentan los evangelistas, cada uno con un estilo diferente, cómo, y todos ellos sin embargo coincidiendo en el mismo dato. Todos se fueron, ellas se quedaron al pie de la cruz. Y San Lucas nos muestra este versículo precioso, ¿no? En donde aquella mujer que el crucificado había dicho en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo, y mirando al discípulo al que Jesús más quería: hijo, ahí tienes a tu madre. Y aquella mujer que está de pie, ¿no? Mientras su hijo muere, agoniza, con una muerte terrible, con una muerte larga y cruel, como dicen los historiadores romanos, Suetonio, Tácito, Cicerón, castigo sanguinario y cruel, en el que el crucificado no moría por las heridas de los clavos. El crucificado moría ahogándose poco a poco y haciendo aquel suplicio que se le encharcaran los pulmones, ¿no? Hasta llegar a la asfixia total, algo que muchos de los detalles que cuenta precisamente el relato de la pasión, aquella lanzada en la que la sangre brota junto al agua, ¿no? Aquella mujer que está al pie de la cruz, probablemente muriéndose con su hijo, porque no puede ahorrarle un solo segundo de su sufrimiento, de su agonía terrible, pero allí, de pie. Yo estoy aquí contigo, muriéndome contigo, por dentro. Y probablemente después pasaran tantos pensamientos por su cabeza, ¿no? ¿Cómo pudieron abandonarle, ¿no? ¿Cómo pudieron dejarle solo? Y sin embargo San Lucas nos cuenta aquí, en el versículo 14, que todos ellos estaban rezando y que María estaba con ellos. Es decir, uno de esos primeros frutos de aquella primera iglesia es el perdón, ¿no? El perdón incondicional. Y no solamente el perdón incondicional, sino la voluntad de aquellos que habían traicionado a su hijo, se convierten en esta comunidad. Bueno, es un comienzo el de los Hechos de los Apóstoles extraordinario, ¿no? Y voy atrás a este versículo que es, a mi juicio, vamos, no solamente el mío es insignificante, al juicio de todos los que estudian la obra de San Lucas. Yo también le he dedicado la inmensa mayoría de años de mi vida y soy ya muy viejo. Y todos coinciden en afirmar que el versículo 8 es la clave de este libro. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el confín de la tierra. Y este versículo 8, curiosamente, si uno se fija, explica y resume en un único versículo, digamos, el plan de acción literario que va a desarrollar San Lucas. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Ya hemos visto, aquí ya se habla de la promesa, están reunidos en el cenáculo, y el capítulo 2 va a desarrollar este acontecimiento de Pentecostés, en el que ahora entraremos muy brevemente, ¿no? Pero además, seréis mis testigos en Jerusalén. ¿Y de qué va a hablar San Lucas en los Hechos durante los primeros capítulos?
de la ciudad de Jerusalén única y exclusivamente. ¿Y de qué va a hablar a continuación San Lucas en los Hechos? De la región en donde está la ciudad santa, toda Judea. Y los capítulos siguientes nos hablan de aquel ser testimonio del Evangelio en la región de Judea. ¿Y de qué va a hablar a continuación los siguientes capítulos de los Hechos de los Apóstoles? Pues que se deja esta región santa, esta ciudad santa, Jerusalén, esta región santa, Judea, y se llega a un lugar que no les gustaba pisar a los judíos, que decidían cruzar el Jordán para pasar desde Galilea, sin poner los pies en Samaria, atravesar el río Jordán, atravesar por la parte de la Transjordania, la actual Jordania, al otro lado del Jordán, donde se recuerda precisamente el bautismo de Jesús y donde los peregrinos, los que hayáis estado allí, recordaréis que es precisamente en ese lado, en el lado jordano, en donde encontramos las huellas arqueológicas de todos los monasterios que recuerdan precisamente el bautismo de Jesús. Y cuando llegan a la altura de Jericó, vuelven a entrar ya en la zona de Judea, atravesando de nuevo el río Jordán. Plan de los Hechos: Jerusalén, toda Judea, Samaria, y que hablan a partir del capítulo 9, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hasta los confines del mundo. Y ahí tenemos todo el panorama que se dibuja con el testimonio de San Pablo. El capítulo 2, y terminaré ahí cuarto, ¿vale? Hemos empezado ahí cuarto, termino ahí cuarto, dentro de 7 minutos. ¿Y qué encontramos en el capítulo 2? Pues este nuevo comienzo. Antes del capítulo 2 está la elección de Matías, porque aquí los apóstoles evidentemente son 11, el grupo de los 11, pero habéis visto que aquel grupo, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. De manera que siempre el grupo de los seguidores de Jesús, y ahora lo vamos a ver porque San Lucas lo va a explicitar de una manera muy gráfica, siempre fue acompañado por otros grupos itinerantes más numerosos, ¿no? Pero además también otros grupos que no marchan con este grupo, que no son del grupo de los 12, ni son del grupo que camina con ellos, a su lado, de mujeres y personas anónimas, sino que son personas que deciden seguir a Jesús y están en otros ámbitos. Por ejemplo, José de Arimatea, el que reclama el cuerpo de Jesús y que los evangelistas de manera unánime nos dicen que era seguidor de Jesús, pero de incógnito por miedo a los judíos, ¿no? Y que era miembro ni más ni menos que del Sanedrín. José de Arimatea, que es miembro de de este consejo de 70 ancianos que preside el destino tanto político, civil, social como religioso del pueblo de Israel. O seguidores de Jesús que viven en sus casas, que no han cambiado su ámbito. Por ejemplo, esta familia de la que nos hablan tanto el cuarto evangelio, San Juan, como el tercer evangelio, San Lucas, esta familia de Betania, Marta, María y Lázaro, ¿no? De modo que el grupo de seguidores es muy amplio. Como cuenta San Lucas, al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, en el cenáculo. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento. Lo voy a leer, pero quiero que lo leamos y mientras lo leo, que tengamos presente todos estos datos que San Lucas utiliza para esto que les resulta tan fácil hacer a los filósofos, hablar de lo que los demás no sabemos hablar. No digo fácil a vosotros, a los demás no. Hablar de lo que no sabemos hablar, ¿no? Y esta penetración del misterio, ¿no? San Lucas le gusta hacerlo plástico. Una visión que te aturde, te ciega, literalmente, te ciega, una voz que se escucha, fenómenos extraños que acontecen.
¿Para hacer qué? Para hacer visible eso, lo invisible, para hacer inmanente lo trascendente, para hacer presente lo que está ausente, para mostrar a Dios en medio de los hombres. ¿Y cómo mostrarlo? Pues San Lucas recoge un modo de expresarse que ni siquiera él ha inventado, sino que es un lenguaje bíblico. ¿Qué pasa en el capítulo 3 del libro del Éxodo? Que yo creo que San Lucas tiene aquí muy presente. Moisés ve una zarza que arde sin consumirse y escucha una voz que le dice: descálzate porque la tierra que pisas es una tierra sagrada. Y ni más ni menos, Dios le revela su nombre. ¿Quién eres para que yo le diga tu nombre al faraón? Yo soy el que soy. Que esto ya es enigmático en sí mismo, y ya hablamos de esa cuestión, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré. Y aquí ocurre lo mismo. Pero no pensemos solamente en esto. Pensad, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, que escuchamos en el Evangelio del domingo. Con una visión también, una paloma, el Espíritu que desciende como una paloma, una voz del cielo: este es mi Hijo, el amado. La transfiguración, Pablo camino de Damasco. San Lucas cuenta todo de esta manera intensa, ¿no? Y ahora, de repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. La visión. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, de nuevo el fuego, ¿no? Que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Dios que llega a nuestra vida. La Escritura nos habla en estos términos para decirnos lo inefable. Dios llega a nuestra vida y la transforma por completo, la quema, la abrasa, ¿no? Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. ¿Por qué? Porque habían venido a celebrar una de las principales fiestas judías, que no es únicamente Pascua, que no es únicamente tabernáculos, sino que es esta fiesta, Pentecostés, en donde se conmemoraba la entrega de la ley, y en donde en este día, para los seguidores de Jesús, aquella fiesta judía, Pentecostés, va a tener un nuevo significado, porque va a celebrar el don del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Bien, pues lo dejamos aquí y continuaremos a partir de estos dos capítulos importantísimos. Inmediatamente entraremos en los discursos de Pedro. Vamos a ver que esta primera parte, en que estamos en Jerusalén, recibiréis el Espíritu Santo y os dará fuerzas para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Bueno, pues la semana del... no sé cuándo es, el mes de febrero, pero lo tenéis en el cartel de la puerta, ¿vale? Lo tenéis en el cartel de la puerta, y luego pues veré con don Gonzalo cuando podemos recuperar la sesión que nos falta, que nos hará dar un respiro y no tener la sensación de que estamos, bueno, la sensación, ¿no?, de que estamos al principio del texto, ¿no? Bien, pues no sé si queréis comentar algo. El próximo día, ya sabiendo que tendremos tiempo, el próximo día sabiendo que tendremos tiempo para recuperar la sesión que no vimos, pues tal vez ya podamos, porque hemos tenido 3 sesiones con muchos datos, podemos ya el próximo día empezar al revés, ¿no?
empezar con vuestras preguntas, de modo que para el próximo día preparad las preguntas que queráis, ¿vale? Y aquí responderemos a lo que sepamos y lo que no, pues no responderemos y continuaremos adelante. Bueno, pues de verdad que gracias, porque es de agradecer, y animar también a los que nos verán también en YouTube, el que pongan cuestiones, el que cuestionen, el que también pues se hagan preguntas, y también a vosotros, pero sobre todo que estas reflexiones, estas lecciones, porque son verdaderas lecciones, nos sirvan para leer desde otra óptica o profundizar, también para rezar, pero sobre todo para profundizar en lo que es el misterio de Dios, y en este caso el misterio de la Iglesia, que se apoya en el Cristo resucitado. Y esa Iglesia que muchas veces tenemos así como tal, pero como recogen los primeros testigos, mártires, filósofos, por ejemplo Justino, nos habla de una celebración que se reunían en el primer día de la semana en la casa de alguien, donde se recordaban, donde se leían las escrituras, donde se recordaban las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas también de Jesús, y donde se partía el pan y se ponía todo en común y se rezaba con la oración de Jesús. ¿Qué diferencia hay entre lo que nos dice Justino, San Justino, y el que nos dirá Lucas también, ¿no? Y lo que hacemos nosotros los domingos? Son las mismas palabras, son prácticamente los mismos ritos. Es esa Iglesia que nace y que Lucas tan maravillosamente nos cuenta, siendo no del mundo judío, siendo griego, de lengua griega, como también nos hace a nosotros griegos. Y haciéndonos griegos, el logos griego es el que acoge el logos cristiano, el logos de Dios. Estábamos preparados para ello, Es decir, la verdad griega nos hace aceptar la verdad cristiana, que es Cristo Jesús, que es la palabra pronunciada sobre nosotros. Yo siempre lo pienso así. Y desde ahí leer toda nuestra vida y toda nuestra historia. Bueno, yo me enrollaría muchísimo más, pero vale la pena que me ponga enfermo, ¿verdad? Y agradecerle muchísimo a don Ricardo todo el esfuerzo que hace, porque es un gran esfuerzo, y agradecerles a vosotros este esfuerzo que hacéis, porque es verdad, ver a este nutrido grupo de gente es para que nos demos un cántaro en los dientes, porque como diría el Papa ahora mismo, necesitamos esperanza, y el número no es esperanza, pero la calidad de los presentes es más que esperanza. Gracias de verdad, y por favor, seguid leyendo, estudiando y rezando. Es la mejor forma de profundizar en el misterio que es Cristo Jesús, y que es el fundamento de lo que somos, hijos de Dios, y por lo tanto la Iglesia viva que está peregrinando desde y en vías de recibir o de llenar nuestro corazón de esperanza. Peregrinantes in spem,
adelante i avant. Bona nit.